Perdón. Tenemos que tener en cuenta que con la fórmula que les puse ahí podemos sacar la osmolaridad plasmática, lo cual nos va a dar un índice de 285 a 295 como normal. Y ahí es donde entrarían los osmorreceptores para saber si estamos bien o estamos mal. Bueno, nuestro niño. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, la etiología de la hiponatremia, la causa más frecuente de la hiponatremia es la gastroenteritis aguda. Y aquí tenemos que saber algo. La hiponatremia es más complicada que la hipernatremia porque tiene divisiones. Debemos distinguir las pseudohiponatremias debidas a sustancias con capacidad osmótica, o sea, que jalen el líquido, como la glucosa, los lípidos y proteínas, que provocan paso de agua al líquido extracelular, que del líquido del espacio extracelular entre al líquido extracelular. ¿Qué? Que, que de afuera, que de adentro pase hacia afuera, más bien. Entonces, las hiponatremias verdaderas se clasifican según el estado del volumen extracelular en hipervolémica, euvolémica e hipovolémica. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, No. todo No, bien, gracias. gracias. Ok. La siguiente, por favor. Entonces, las hipervolémicas van a tener ciertas características, igual que las normovolémicas y las hipovolémicas. Por ejemplo, en las hipervolémicas ocurren en los estados edematosos, y casi siempre van a ser un síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. En los que, ¿qué va a pasar? En los que se produce un exceso de agua libre corporal total con un sodio normal aumentado. Y un criterio para poder saber si es una hiponatremia hipervolémica es la cantidad de sodio en orina. Y ya que aquí en estas hiponatremias, el sodio en orina va a estar disminuido en todos los casos, excepto en insuficiencias renales. Mientras que las normovolémicas cursan un exceso de fluido extracelular sin edemas. Aquí también va a haber un exceso de agua, pero aquí no va a haber ningún edema. Y el sodio va a estar normal. Esto es más complicado. Y la causa más frecuente es un síndrome llamado síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo cual nos va a producir que no podamos orinar, por lo tanto vamos a tener concentraciones de agua altas y por lo tanto concentraciones de sodios baja. Entonces, otras causas son el hipotiroidismo, el déficit de glucocorticoides y el aporte excesivo de agua, como lo conocemos como potomanía. Entonces, en niños hospitalizados es frecuente la hiponatremia secundaria a cierto grado del síndrome de secreción inadecuada. Y aquí el criterio para descartarlo, el criterio para saber si es una hiponatremia normovolémica es la orina, el sodio en orina. Y este va a ser mayor a 20. La siguiente, por favor. Y por último tenemos las hipovolémicas. Son debidas a situaciones en las que se pierde sodio y agua. Aquí va a estar disminuido totalmente todo, tanto el sodio como el agua. Entonces, vamos a tener de dos formas. Vamos a tener dos formas para perder sodio y agua. Puede ser de origen renal o extrarrenal. Las renales son bien fáciles, pues nada más es la diuresis osmótica, el síndrome pierde sal cerebral y hipoaldosteronismo y nefritis tubular intersticial. Y la, el sodio en orina va a estar mayor a 20. Y las extrarrenales, que son las que estamos viendo, ya que es la principal etiología de la hiponatremia, son las pérdidas gastrointestinales, como vómitos, como diarreas, sudor. Entonces, la diarrea sigue siendo la causa más frecuente de hiponatremia en la infancia. En estas situaciones, el sodio en orina está menor a 20. La siguiente. En la siguiente le tengo literalmente toda la división de una hiponatremia, de las hipovolémicas, donde el agua corporal va a estar baja y el sodio corporal va a estar bajo. Y de ahí nos dan dos ramas donde el sodio en orina va a estar alto y en una va a estar bajo. En una son las pérdidas extrarrenales y en otras son las pérdidas renales.
Luego tenemos a las euvolemias, tenemos que el agua corporal va a estar arriba, el sodio corporal va a estar normal, por decir algo. Pero aquí la característica es que el sodio en orina va a estar mayor a 20. Y por último tenemos las hipervolemias, donde tanto el agua corporal como el sodio corporal van a estar arriba. Creo que con este se simplifica más fácil. Y la siguiente, por favor. Entonces, para reconocer un paciente que está cursando con un cuadro de hiponatremia, tenemos que tener en cuenta que la hiponatremia se clasifica en tres: leve, moderada y grave. La forma leve va desde 130 hasta 134 mil equivalentes. Aquí le puse 135, no sé por qué, pero es 134. La forma moderada es de 125 hasta 129. Y la forma grave, que es la que nos va a preocupar bastante, porque va a tener consecuencias muy graves, valga la redundancia, a nivel del sistema nervioso, es menor a 125. Esto, aparte, se va a clasificar en tiempo, si es aguda o crónica. Si la hiponatremia es aguda, va a ser menor a 48 horas. Y si la hiponatremia es crónica, va a ser mayor a 48 horas. Entonces, las manifestaciones clínicas que nos va a tener un paciente con hiponatremia son principalmente del sistema nervioso. Por ejemplo, consiste en náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, convulsiones y coma. Lo de convulsiones y coma tenemos que tener en cuenta que aparecen en un cuadro de hiponatremia grave, lo que nos está indicando que puede ser ya un edema cerebral por la hiponatremia. Los signos más graves aparecen cuando existe edema cerebral e hipertensión intracraneal secundaria a la hiponatremia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, compañero. No, todavía. ¿Sí? ¿Todo No, bien? todo bien, gracias. Ok. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les puse una tomografía de un edema cerebral. Todo lo gris que se ve alrededor del cerebro es el edema provocado por una hiponatremia. Este es un edema muy grave, muy, muy grave, donde pues prácticamente todo alrededor del cerebro está dañado, está lastimado. ¿Por qué? Porque el movimiento de líquido extracelular al líquido intracelular por un gradiente de concentración provoca edema celular, siendo el cerebral el que condiciona la clínica. Entonces, aquí les decía, las hiponatremias crónicas, ¿qué va a pasar con la célula? Pues la célula pierde los osmoles activos que están en la célula, o sea, adentro, para disminuir su osmolaridad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Una deshidratación celular. Entonces, si se realiza una correlación rápida de la hiponatremia, esto es lo que tenemos que tener bien en cuenta. No podemos, si vemos un paciente con hiponatremia muy baja, no le podemos meter sodio a la velocidad de la luz. Lo tenemos que ir haciendo poco a poco y muy, muy despacio. ¿Por qué? Porque si nosotros restablecemos un paciente con hiponatremia a los 1000 equivalentes, que son normalmente, va a pasar que la célula va a pasar de un estado deshidratado a uno muy hidratado, lo cual nos va a provocar ¿qué? Edema de todos modos. De hiponatremia va a pasar a hipernatremia. Entonces lo que va a pasar es algo que se llama síndrome de desmielinización osmótica o mielonisis central pontina. Tanto sea que está muy bajo y nosotros le metemos sodio muy rápido, la célula se va a deshidratar totalmente y va a provocar edema. ¿Alguna duda hasta aquí? No, compañero. No, todo bien, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les tengo la fisiología, pero esta pues, es un cuadrito, cuando quieran ustedes pueden verlo. La siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico, pues va a ser simple. Va a ser la anamnesis, el examen físico y valorar el eje ADH riñón y el estado de volemia. Entonces, se determina la osmolaridad plasmática urinaria en el volumen circulatorio efectivo y los iones en la orina, simplemente. Entonces, esto es algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta. Cuando existe una hipovolemia y el sodio corporal es bajo,
el riñón va a aumentar la reabsorción de agua y de sodio, por lo tanto, por lo que éste decide en la orina. La orina va a bajar de sodio, va a ser menor a 30 equivalentes en la orina. Y si esto ocurre, lo que tenemos que pensar es que el sodio, la pérdida de sodio, debe tener un origen renal, ya sea hematoso como el que les mencioné de una insuficiencia renal. Ya la que sigue, por favor. El tratamiento. En el tratamiento vamos a tener un objetivo que es este, que es elevar la natremia en valores de seguridad, que van a ser desde 120 hasta 125, no más, no más, porque si no va a pasar lo que les había mencionado de la desmielonisis pontina, que prácticamente se deba edema cerebral y intracraneal. Entonces, ya teniendo esto, la natremia en 120, 125, tenemos que volver a tomar valores y tratar la causa subyacente, ya sea intrarrenal o extrarrenal. La siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento en una sintomatología grave, ¿por qué en una sintomatología grave? Porque un paciente con hiponatremia leve o moderada puede ser tratado simplemente con soluciones hipertónicas, como electrolitos orales, tal vez, por ejemplo, pero si un paciente nos llega con coma o letargia o daños o signos clínicos de una hiponatremia grave, lo que tenemos que hacer es un suero salino hipertónico al 3%. Esto que nos va intravenoso, y esto nos va, y que pase de 10 a 15 minutos con una bomba de perfusión. Este bolo va a aumentar la natremia en 12.000 equivalentes en esos 10 a 15 minutos. La siguiente, por favor. Este es el algoritmo para las hiponatremias menores a 135, ya sean osmolaridades normales o elevadas. Y ya. Igual, hiponatremia, si es una hipovolemia grave con shock o síntomas graves, como ya les había dicho. ¿Y alguna duda de hiponatremia? No, compañero. No, todo bien, gracias. Vale. Entonces tenemos que la hipernatremia pues va a ser todo lo contrario en una hiponatremia. Va a ser el aumento de hasta encima de 145 miliequivalentes. Algunas personas lo elevan hasta 150, pero es recomendable tener en cuenta que la hiponatremia es desde 145 miliequivalentes. Y igual que la hiponatremia se va a clasificar en tres, en leve, moderada y severa. Y a su vez, estas se van a volver a clasificar si es una hipernatremia aguda o hipernatremia crónica. La diferencia es que aquí se va a clasificar en 24 horas, mientras que la hiponatremia se clasificaba en 48 horas. ¿Por qué? Porque dada la casualidad que la hipernatremia causa el edema y la mielonisis pontina más rápido. Y ahorita, la siguiente. Ok. Las bases fisiopatológicas de la hipernatremia no es nada más que la hipernatremia cuando hay un exceso de sodio en la célula, esta se va a deshidratar. ¿Por qué? Por el paso de agua del espacio intracelular al extracelular. El poquito sodio que estaba dentro de la célula va a salir completamente. Bueno, no completamente, sino va a salir. Aunque sea muy poquito, se sale. Entonces va a aumentar las concentraciones de sodio afuera de la célula, lo cual va a provocar una deshidratación celular, lo cual también produce un edema y una presión intracranial aumentada. Entonces, cuando esta hipernatremia lleva más de 24 horas, los solutos intracelulares osmóticamente activos, por ejemplo, todos los que ya les dije que facilitan la entrada de agua a la célula, como glucosa, la urea, el sodio, el potasio y los aminoácidos, se van a perder. Por lo tanto, va a tener aún más la posibilidad de salir el sodio. Este mecanismo es muy importante a nivel cerebral y es la razón por la cual los trastornos crónicos
la corrección de los niveles de sodio en la sangre deben hacerse de forma lenta. Más que nada, como les decía, es un tema de saber qué sale, qué entra y por qué. Si se va a sobrehidratar o se va a deshidratar la célula. La siguiente, por favor. Bueno, regrésale tantito. Y para que quede más claro, en la hipernatremia se origina la deshidratación celular, o sea, el poquito sodio que estaba adentro se va a salir. Por lo tanto, en la hiponatremia, el sodio que estaba afuera va a entrar a la célula. Esa es la diferencia. En la hipernatremia, el sodio que estaba dentro de la célula sale, en la hiponatremia que está afuera, entra. La siguiente, por favor. ¿Alguna duda con eso? Porque eso es como lo más importante para entender lo que está pasando. No, muchas gracias. Ok. Entonces, la etiología más común de la hipernatremia es, en los niños es la gastroenteritis aguda, igual, y en los neonatos es la falta de ingesta. Entonces, vamos a, sí, la siguiente. En la clínica, vamos a tener que siguen predominando los síntomas neurológicos como la irritabilidad. En este caso, pues vamos a tener sed intensa, ya que no se está estimulando los receptores hipotalámicos que tenemos. Letargia y debilidad muscular. Si la hipernatremia es intensa, aparecen manifestaciones neurológicas más graves, como ya les había comentado, como convulsiones, coma y muerte. Tanto la hiponatremia como la hipernatremia nos van a causar eh, estados neurológicos graves. Entonces, la deshidratación cerebral puede originar rupturas venosas, hemorragias intracraniales, supraracnoideas y focales. La siguiente. Entonces, si se dieron cuenta, en la hiponatremia les había puesto la imagen A y esta es la imagen B. Como se pueden dar cuenta, el edema cerebral que se forma en una hipernatremia es más grande. De hecho, puede llegar hasta ser más grande. ¿Por qué? Porque es más rápida la deshidratación. Que es más fácil que salga el sodio intracelular hacia afuera que entre todo. En los casos de déficit de agua, hay que restaurar el volumen intravascular con líquidos isotónicos. Igual, lo tenemos que hacer lento. La siguiente, por favor. Entonces, no se debe bajar más de 0.5 milequivalentes por hora. Entonces, de ahí las hipernatremias severas de 160 milequivalentes hacia arriba se deben corregir en un lapso de 48 a 72 horas. Y entonces, habitualmente aquí se va a utilizar lo contrario que la hiponatremia. Se van a usar sueros hipotónicos para que el sodio vuelva a entrar, el poquito sodio que tiene que estar adentro de la célula vuelva a entrar de 0.2 a 0.5%. La siguiente, por favor. Oye, en la anterior creo que está mal porque en el suero el primero que se debe dar es isotónico, no hipotónico, porque si no causas lo de desmielinización, o sea, porque no puedes restaurar luego así el, la enfermedad, o sea, lo puedes empeorar. Ok. En la primera, como es isotónico, pues isotonía significa que debe de haber lo mismo adentro que afuera. Por lo tanto, va a regular lo que va a estar, lo que tiene que estar afuera. En el caso de la hiponatremia, lo que tenemos que restaurar es el sodio que está afuera. Y en el caso de la hipernatremia, lo que tenemos que restaurar es el sodio que está adentro de la célula. En la bibliografía que yo encontré, decía que eran los sueros hipotónicos, salinos, por lo tanto, para que esa hipotonía del suero vuelva a hacer que el gradiente de concentración cambie dentro de la célula para que el líquido que está afuera, junto con todo el sodio, los solutos vuelvan a entrar, igual la glucosa, la urea, dentro de la célula. Por eso vi que era hipotónico. Doctora, ¿sí está bien la pregunta? Bueno, la pregunta. Bueno, la que sigue.
Entonces, si aparece convulsiones es porque posiblemente ya está el edema cerebral. Y ya en casos muy extremos se recomienda el cloruro sódico al 3% para prevenir el edema y volver a tomar la tomografía para ver cómo va el edema. Y ya eso sería todo. Creo que ya no está la doctora. Sí. Bueno, pues vamos a dar rápido cloro entonces. Bueno, como ya habíamos dicho, el cloro es el anión extracelular más abundante y va a cumplir con diversas funciones, como lo son el mantenimiento de la presión osmótica, el equilibrio ácido-base, la actividad muscular y el movimiento del agua entre los compartimentos de líquidos. Algo importante del cloro es que guarda una proporción inversa con el bicarbonato. Cuando el cloro es reabsorbido, el bicarbonato va a ser secretado y viceversa. Bueno, la concentración normal de cloro sérica es de 96 a 106 milimoles por litro. Y bueno, como les decía, guarda una relación inversa con el bicarbonato. La hipocloremia entonces serían niveles menores a 96 milimoles por litro y van a bajar cuando la ingesta o la absorción disminuyan o bien cuando haya un incremento en la pérdida, como lo puede ser con los vómitos o con una aspiración nasogástrica. También está relacionado con la hiponatremia y con la hipopotasemia. Y también la pérdida renal de cloruro puede ser secundaria a una acidosis respiratoria cuando se reabsorbe bicarbonato a cambio de cloro, por la proporción inversa que guardan. Por esto mismo, los signos y síntomas van a ser principalmente los de la alcalosis metabólica concomitante. Como observamos en este esquema, tras haber una pérdida por vómitos o una aspiración nasogástrica, va a haber una reabsorción de bicarbonato, lo que va a ocasionar que estos iones se acumulen en el líquido extracelular y bueno, va a desencadenar una alcalosis metabólica hipoclorémica. Entre los signos y síntomas se encuentra apatía, confusión, arritmias cardíacas y una irritabilidad neuromuscular. Esto es cuando la alcalosis es grave. Y bueno, suele ser secundaria a vómitos y diuréticos y van a representar al menos el 80% de los casos de alcalosis metabólica. Generalmente, junto a hipocloremia, vamos a encontrar una hiponatremia y, bueno, la alcalosis metabólica con el bicarbonato aumentado. El tratamiento va a ser principalmente de la causa que lo origina y también se puede hacer un reemplazo de cloro, esto por vía oral o bien por intravenosa. Y también se deben de corregir todas las alteraciones iónicas asociadas, como la hiponatremia, por ejemplo. En cuanto a la hipercloremia, van a ser valores mayores a 106 milimoles por litro y estos van a aumentar cuando haya un incremento en la ingesta, una retención del cloro o bien la pérdida de bicarbonato. Esto puede ser en una acidosis metabólica, en la diarrea, en la depresión del volumen del líquido extracelular, como en una deshidratación, en la administración excesiva de cloruro de sodio y también con la cortisona. También aquí los signos y síntomas van a ser los de la acidosis metabólica concomitante, como lo son el letargo, la astenia, arritmias, taquipnea y también una respiración de Kussmaul. Y bueno, la acidosis metabólica que vamos a encontrar aquí va a ser con un anion gap normal, porque va a ser a expensas de cloro y sin modificar esta brecha aniónica. En cuanto al tratamiento, también vamos a corregir la causa que lo origina, vamos a restringir la ingesta de cloro y de sodio y también se puede administrar una solución de Ringer lactato. En casos de hipercloremia severa, podemos administrar bicarbonato sódico intravenoso para aumentar directamente la concentración del mismo. Bueno, ahora pasando a potasio, como ya lo habíamos mencionado anterior, pues la celular más abundante. Este va a cumplir funciones celulares muy importantes, como va a ser el metabolismo y crecimiento de la misma célula, la división celular y mantener el equilibrio ácido-base en el medio extracelular.
También va a ser, recordando que va a ser muy importante para la polarización eléctrica normal de la célula, para mantener la excitabilidad de la misma y las posibilidades de contracción muscular. Este potasio sus concentraciones van a en sí sodio, potasio, mecanismo de mantenimiento de estas concentraciones puede ser la insulina, que va a promover el ingreso de este potasio a la célula por estimulación de la misma enzima. La aldosterona igual, que incrementa esta, pero a nivel renal, la excreción de potasio. Perdón, sí. Bueno, ya las alteraciones de este se va a considerar cuando las concentraciones séricas son menor a 3.5 miliequivalentes litro. Si No puede soy yo, se ser está grabando. eficiente de Alma, No, Ah, tampoco ¿se lo está escucho. trabando Creo o que es mi se internet traba. feo? No, creo Alma, que es Alma. y te estás trabando mucho, Alma. bueno, ya me escuchan bien. A ver, pues habla para ver si sí se escucha. ¿No? A ver, bueno, No, todavía entonces no. les decía Sí, que yo ya igual. pasó. Todavía se traba mucho. ¿Qué tal ahora? Pasando a hipocalemia, vas No, a hacer las concentraciones séricas, ¿no? No, no, igual. no puedo hablar. Vamos a desayunar. Ya vámonos. Ya regresé. ¿Ya me escucho mejor o no? ahora sí. Sí, Sí, muchísimo mejor. Sí, bien, Alma. gracias. Súper. A seguirle, Alma. Bueno, en cuanto a la hipocalemia, esta va a ser cuando las concentraciones séricas sean inferiores a 3.5 miliequivalentes por litro. Las principales causas que pueden originar una hipocalemia, pues puede ser por un ingreso insuficiente del potasio, por ejemplo, en una desnutrición proteica o con una alimentación parenteral prolongada sin aportación de potasio. Por una pérdida extrarrenal también, esto puede ser por ya sea por el tracto gastrointestinal, por una diarrea aguda, que es lo más frecuente en los niños, o por un vómito persistente. También otra pérdida extrarrenal puede ser el sudor, pero este se menciona que es más frecuente en los adultos, por una diálisis peritoneal, y también puede haber etiologías por una pérdida renal, estas ya sean con presión arterial normal o hipertensión arterial. En cuanto a la pérdida renal con una presión arterial normal, se mencionan entre ellas una tubulopatías renales, que disminuye la reabsorción de una poliuria, que hay una pérdida mayor de potasio, y por diuréticos, como puede ser la furosemida, que disminuye la absorción de sodio y cloro e induce a que haya una mayor secreción de potasio. Y cuando la pérdida renal se debe a una hipertensión arterial, eh, las causas pueden ser por síndrome de Cushing o estenosis de hiperaldosteronismo, ya que al haber un incremento excesivo de la hormona, la secreción induce que haya una pérdida renal mayor de potasio. La que sigue, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, los órganos y sistemas afectados principalmente van a ser el sistema neuromuscular y cardiovascular y el riñón. Entonces, al haber una concentración extracelular reducida, hace que las células sean menos excitables y su contracción muscular sea menor. Se van a notar las manifestaciones clínicas principalmente en hipocalemia grave, que va a ser menor a 2.5 miliequivalentes sobre litro.
puede llegar a presentar debilidades Te estás volviendo a trabar mucho, compañera. No. No te escuchas. A ver, vuelve a hablar. Bueno, No, ahora no se te escucha nada. Se va aquí. A ver. no, creo que no. ¿Y si Se te traba conectas desde tu muchísimo. celular? Si quieres, pasamos con el siguiente y ahorita te conectas bien y ya la terminas. Sí, también. Ok, la siguiente es magnesio, está más tranquilo que sodio y el rango normal de magnesio es de 1.7 a 2.22 miligramos sobre decilitro y la hipomagnesemia se define como este número inferior a 1.5 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Simplemente la hipomagnesemia es habitualmente el resultado del balance negativo que desarrolla la disminución de ingreso de magnesio. Igual va a ser por pérdidas gastrointestinales o renales. En el cuadro azul que pueden ver en el lado derecho está un apartado donde vienen 3 incisos que vienen todas las causas de la pérdida de magnesio, como los trastornos nutricionales y gastrointestinales, que son los principales. Después, eh, el paso de magnesio al compartimiento óseo y la pérdida renal de magnesio, que es la más amplia. La siguiente, por favor. Entonces, las pérdidas renal de magnesio que me dijeron que tenía que hacer un énfasis aquí, porque son muchas. La hipomagnesemia familiar o hipercalcinuria nefrocalcinosis es una enfermedad que se transmite en forma autosómica recesiva y se caracteriza por la combinación de pérdida excesiva de magnesio y calcio a nivel renal. Esta enfermedad causa insuficiencia renal progresiva y las manifestaciones clínicas se presentan en los primeros meses de vida. Infecciones urinarias recurrentes, poliuria, polidipsia y retraso de crecimiento corporal. Y en el lado derecho hay una radiografía de cómo es que se ve ya avanzado en un niño. La siguiente, por favor. Emily, gracias. Después viene la hipomagnesemia familiar con hipocalemia secundaria. Esta enfermedad se manifiesta característicamente durante los primeros meses de vida, provoca crisis convulsivas generalizadas y espasmos musculares y tetania. Esta es la característica. Si nos produce tetania, podemos hacer diagnóstico diferencial con esta patología. Esta igual se va a transmitir de forma autosómica recesiva y se va a caracterizar por la hipomagnesemia grave e hipocalemia. La siguiente. Entonces, otro síndrome que nos va a provocar la hipomagnesemia es el síndrome de CSAME, que, bueno, un dato curioso es que los Muppets hicieron un personaje basado en este síndrome, ya que nos va a presentar una crisis convulsivas, desórdenes neurosensoriales y ataxias, retardo mental y desbalance electrolítico, principalmente la hipocalemia, alcalosis metabólica e hipomagnesemia. Estos son los principales criterios para poder diagnosticar a un paciente con síndrome de Lyme. La siguiente, por favor. Tenemos el síndrome de Gitelman, que es una alteración transmitida igual de forma autosómica recesiva, caracterizada por alcalosis metabólica, hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalciuria. Si se dan cuenta, casi todos los que les he mencionado empiezan con lo mismo, pero tienen
cosas bien características como que tiene hipocalciuria. El otro, el de CISEM, pues eran factores neuronales que parecían que la persona estaba, pues sí, con un retraso mental. Otros hallazgos incluyen aumento de las pérdidas urinarias de magnesio y potasio. Y por último, el síndrome de Bartter clásico tipo 3, es la imagen que les puse al lado. Es igual transmitido autosómico recesivo, caracterizado por retraso en el crecimiento corporal, alcalosis metabólica, hiperlipidemia y ausencia de hipertensión arterial y defecto de la respuesta vascular a la aldosterona. Si no tenemos aldosterona, pues no tenemos calcio, y si no tenemos calcio, por lo tanto no se puede secretar eh, en la hormona paratiroidea para que se produzca magnesio. La siguiente, por favor. Ok, este es el cuadro resumido de todas las que les dije, incluido algunos más con el tipo de herencia, si es autosómica recesiva o autosómica dominante, y las proteínas que codifican para esta enfermedad. La siguiente, por favor. Por favor. Gracias. Las manifestaciones clínicas de una hipomagnesemia son generales. Por ejemplo, en la función cardíaca vamos a tener que en un electrocardiograma vamos a tener prolongaciones del PR, del QT y de la Q y la zona sur, pero complejamente va a ser ensanchamiento del QRS y modificaciones inespecíficas en la onda T, lo cual nos puede dar indicios o aclaraciones o sí, eh, nos va a producir lo que son arritmias, las cuales pueden incluir a ectopia ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular si la hipomagnesemia es grave. La siguiente, por favor. Ok, las manifestaciones neuromusculares van a ser bastante reconocibles, ya que van a ser temblores musculares, parestesias y fasciculaciones. Vamos a tener que en los pacientes vamos a encontrar el signo de Trousseau y Chebostek y tetania y crisis convulsivas. La siguiente, por favor. Aquí es el otro cuadrito que les mencionaba, donde vienen las alteraciones cardíacas, neuromusculares y otras. La siguiente, por favor. Ok, el tratamiento va a ser con sales de magnesio. Para su administración va a ser vía oral. Y se incluye el dióxido de magnesio, que contiene 600 miligramos de magnesio por gramo de la preparación. Vamos a encontrar todas las preparaciones que les menciono ahí, citrato de magnesio, cloruro de magnesio, lactato de magnesio, pero el que vamos a usar es el óxido de magnesio. Ese es el que está indicado. Pero pues si tenemos a la mano todos los demás, se pueden usar a ese gramaje, pero el que nosotros tenemos que dar en un servicio de salud es el óxido de magnesio. Entonces, la dosis de magnesio por vía oral varía entre 100 y 200. Dividida entre 3 o 4 dosis, puede presentarse diarrea a la administración oral de las sales de magnesio, por lo cual se fraccionó. La siguiente, por favor. Vamos a tener, obviamente, pacientes con hipomagnesemia grave, que son con niveles de magnesio en suero menores a 0.5 miligramos sobre decilitro, lo cual es muy poco. Esos pacientes los vamos a detectar con un electrocardiograma, como ya les había mencionado, con las fibrilaciones ventriculares y con el alargamiento de la onda, sí, con la onda TU y el ensanchamiento del QRS, en la cual aquí se utiliza sales de magnesio por vía intravenosa. Se indica la dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso en una solución al 50% y va por vía intravenosa. En un periodo de tiempo de 1 a 2 horas. La siguiente.
Y a diferencia de la hiponatremia, no pasa nada si lo pasamos tan rápido, pero tiene que ser entre 1 y 2 horas. Si lo pasamos muy rápido, nos puede producir lo mismo, arritmias cardíacas, hipotensión arterial y sudoraciones. Lo que tenemos que hacer es, debemos vigilar las funciones cardíacas y respiratorias durante la administración. Y otra cosa bien importante es tener en cuenta que si vamos a subir el magnesio, tenemos que estar checando el calcio, ya que estos dos electrolitos van muy de la mano. El metabolismo del calcio y el magnesio es muy similar. Así que cuando vayamos a tener un paciente con algún problema de magnesio, tenemos que checar el calcio y viceversa. Si tenemos una hipocalturia o una hipocalturia o una hipercalturia, tenemos que checar el magnesio. La siguiente, por favor. En la hipermagnesemia simplemente es la elevación de este electrolito a 2.8 miligramos sobre decilitro y las causas son el suministro por vía oral o parenteral con frecuencia en presencia de disminución en la función renal. O sea, las hipermagnesemias las vamos a encontrar con pacientes que ya tengan calcio de por sí aumentado. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, no vamos a poder, esos pacientes no pueden desechar ese magnesio, perdón, a través de la orina. Y aparte le estamos metiendo soluciones con magnesio, pues es que se va a ir acumulando. Así que la principal causa de la hipermagnesemia es el aporte de magnesio. La siguiente, por favor. Entonces, como va a ser el exceso de aporte, puede ocurrir hipermagnesemia en niños que reciben laxantes, particularmente leche de magnesia, y algunos fármacos que sirven para tratar sobredosis de drogas. Eso yo no lo sabía. Entonces, tenemos tres causas: el exceso del aporte, la insuficiencia renal y otras causas como hipoparatiroidismo, eh, enfermedad de Addison y la administración de litio para algunos tipos de cánceres. La siguiente, por favor. Como les decía, en la insuficiencia renal, pues lamentablemente ya no poseen una capacidad para excretar este magnesio, porque el magnesio, como ya les había dicho, es secretado por vía renal y se va acumulando hasta ahí, hasta producir ay, ¿cómo se llama? Una necrosis tubular aguda. Cuando el magnesio se acumula en el riñón, lo más probable que nos produzca, aparte de la insuficiencia renal, es una necrosis tubular aguda. La siguiente, por favor. Es lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, en las manifestaciones clínicas van a ser extracelulares en la liberación de acetilcolina. La alta concentración del magnesio lo que nos va a producir es un bloqueo en la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, si tenemos un bloqueo en la acetilcolina, el efecto inhibidor aparece en la compensación de calcio. Por lo tanto, no vamos a tener un tono muscular bueno. Las manifestaciones neuromusculares incluyen debilidad, hipotonía muscular e hiperreflexia osteotendinosa. Pueden ocurrir parálisis con altas concentraciones de magnesio en el plasma. La siguiente, por favor. En este igual va a tener, el diagnóstico lo podemos hacer a través de un electrocardiograma. En este caso, vamos a tener un PR prolongado en hipermagnesemia y un QRS ensanchado igual. La siguiente. Eh, pues el laboratorio y gabinete simplemente se va a tomar los electrolitos en el plasma y vamos a ver si está arriba o abajo. Y así mismo vamos a valorar el estado de función renal, si es que
pues ya llegamos a la fase de necrosis tubular aguda, donde vamos a evaluar la urea y la creatinina en sangre y la excreción urinaria de calcio y magnesio. Como les decía, el calcio y el magnesio van juntos. Y pues tenemos que tener en cuenta los electrocardiogramas, donde el PR, el QRS y el QT van a estar prolongados o ensanchados. La siguiente, por favor. Y el tratamiento. eh, la mayoría de los pacientes con adecuada función anal pueden eliminar rápidamente el exceso de magnesio administrado o ingerido. Se requiere, por supuesto, suspender la fuente de ingreso de magnesio excesivo, obviamente, pero también la inducción de diuresis salina y el uso de medicamentos diuréticos como la furosemida puede facilitar el proceso de eliminación renal del magnesio. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que se recomienda infusión de gluconato de calcio al 10% a dosis de 1 a 2 mililitros sobre kilogramo de peso en una velocidad que no cause bradicardia o arritmias cardíacas. Se debe infundir en un periodo de 10 minutos. Se puede continuar la administración de gluconato de calcio a dosis de 1 a 2 mililitros sobre kilogramo de peso cada 6 a 8 horas, dependiendo en cómo vaya bajando ese magnesio. La siguiente, por favor. Bueno, Se le fue el internet. Creo que se salió quien estaba proyectando la clase, ¿no? Sí, ya ahorita yo la pongo en lo que se vuelva a conectar. Bueno, ¿Sí la pueden ver? Sí, ya se puede ver. Ya se puede ver. De todos modos, Emilio es la...
Bueno, ahora sí yo, Alma, les voy a hablar sobre el fósforo. Si igual me vuelvo a trabar, me avisan y no me dejen hablando ahí sola, ¿vale? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Alma. no sé qué se está haciendo, pero allí quédate. Ok. Bueno, en cuanto al fósforo, este va a ser un anión intracelular. Em, este va a contribuir en todos los tejidos corporales como el sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético y también en elementos celulares de la sangre. Em, Va a intervenir en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, grasas, y cómo lo va a hacer mediante o presente como ATP. Este va, como ya sabemos, va a ayudar a favorecer la contracción muscular en funciones de las células nerviosas y el transporte electrolítico. Em, Su regulación va a estar dado por el metabolito activo de la vitamina D, que es el 1,25 dihidroxivitamina D, y por la hormona paratiroidea, que estos a su vez van a estar relacionados por el sus concentraciones de este fósforo, la edad. Se dice que las concentraciones van a estar más elevadas en los recién nacidos, en los lactantes, en los niños principalmente, por una mayor concentración de la hormona de crecimiento. Aquí les puse una tablita que pues marca los valores de fósforo en plasma o suero de acuerdo a la edad. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto ya al trastorno que es hipofosfatemia, esta igual se va a dividir en 3 grados, como leve, moderado y grave, y las concentraciones en leve va a ser de 2.1 a 2.5, moderado de 1 a 2 miligramos sobre decilitro y en grave menor a 1 miligramo, teniendo en cuenta que pues las concentraciones pueden variar porque son más elevadas en los niños. La que sigue, por favor. Las causas principalmente pueden ser por un aumento de la captación intracelular de fosfatos, ya sea por la administración de glucosa, que esta va a permitir que el fosfato del espacio extracelular pase al espacio intracelular, por una alimentación parenteral, por una alcalosis respiratoria o por medicamentos como puede ser la epinefrina, glucagón, insulina o dopamina. Otra de las causas puede ser por una reducción de la absorción intestinal de fosfatos, como en una deficiencia dietética, antiácidos que captan fosfato a nivel gástrico, vómitos o síndrome de malabsorción intestinal, por una pérdida renal de fosfato también, como las tubulopatías renales o alteraciones metabólicas de la vitamina D. Y entre otros puede estar por un posttrasplante renal o una insuficiencia renal crónica. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, considerando que pues el fosfato es una fuente de energía para la mayoría de los sistemas, pues estos se van a ver afectados. Las concentraciones de fosfato en el plasma cuando es menor a 2 miligramos sobre decilitro y graves con fosfatemia menor a 1 miligramo, ahí se van a ver más las manifestaciones clínicas. En hipofosfatemia leve no se llegan a observar síntomas o signos que sean atribuibles. La que sigue, por favor. Entre estas manifestaciones clínicas, pues pueden tener un desarrollo insidioso del cuadro clínico con manifestaciones generales como letargia, malestar, debilidad general, o neuropsiquiátricos como parestesias, temblores finos, confusión, irritabilidad, pérdida de la memoria, en musculoesqueléticos como la debilidad muscular, mialgias, miopía, en hematológicos una disfunción de los leucocitos y plaquetas. La que sigue, por favor. En cuanto a los gastrointestinales, puede estar presente anorexia o disfagia. En cardiovasculares, la disfunción miocárdica o arritmias. Y en el sistema respiratorio, una insuficiencia respiratoria o dificultad para retirar el ventilador. La que sigue, por favor. Cuando el desarrollo de las manifestaciones es agudo,
puede presentar confusión mental, delirios, crisis convulsivas o incluso llegar a un coma ya en un caso grave, una descompensación cardíaca aguda, una hipotensión arterial o arritmias, una insuficiencia respiratoria grave o una descompensación sistemática generalizada. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser por una obtención de una adecuada historia clínica, donde nos vamos a interesar principalmente por los datos de alimentación, el consumo de fármacos, como ya les había dicho, de epinefrina, glucagón o insulina, que pueden llegar a causar una hipofosfatemia. Nos vamos a apoyar de estudios complementarios, como una química sanguínea, para determinar igual los demás electrolitos. Medir también los niveles séricos de la 1,25 dihidroxivitamina D, que en este caso se van a ver aumentados, y una medición de la hormona paratiroidea. Y también nos vamos a basar en un examen general de orina. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, el manejo pues debe de ser correcto para identificar las causas desencadenantes. O sea, el tratamiento va hacia la causa que lo desencadena y aportar suplementos de fósforo. La que sigue, por favor. En caso de que llegue a ser necesario, se debe de administrar fósforo suplementario vía intravenosa de 15 a 25 miligramos por kilogramo en 24 horas o vía oral de 30 a 90 miligramos por kilogramo por 24 horas. Una atrás. Bueno, ya pasando a hiperfosfatemia. Esta van a ser las elevaciones de concentraciones séricas mayor a 5 miligramos sobre decilitro. Esto en adolescentes y adultos. Igual va a variar su concentración de acuerdo a la edad. La que sigue, por favor. Entre las causas que pueden provocar una hiperfosfatemia puede ser una sobrecarga endógena de fosfatos, ya sea en situaciones de lisis celular principalmente, por un ingreso excesivo de fosfatos, ya sea por un tratamiento con bifosfanatos o laxantes que contengan fosfato, por una retención renal de fosfatos, como es en la insuficiencia renal aguda o crónica, un hipoparatiroidismo, que al haber una baja de esta hormona, no va a estimular la excreción de potasio. Por el paso del del fósforo del espacio intracelular al extracelular, ya sea por una acidosis respiratoria o metabólica. La que sigue, por favor. Sus manifestaciones clínicas, casi en todos los casos va a ocurrir una hipocalcemia, y así la mayoría de las manifestaciones se van a ver relacionadas a esta hipocalcemia. Entre ellas, pues se va a encontrar una irritabilidad, un letargo, parestesias, calambre, hipotensión arterial, incluso crisis convulsivas, arritmias y tetania. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, igual nos vamos a basar en una historia clínica adecuada, donde nos pueden interesar los antecedentes personales patológicos, si el paciente tiene una insuficiencia renal aguda o crónica, la alimentación, o si está consumiendo o le están administrando medicamentos como los bifosfonatos, perdón. Nos vamos a apoyar de estudios complementarios, igual química sanguínea, los niveles séricos de 1,dihidroxivitamina D y la medición de la hormona paratiroidea, que aquí se va a ver aumentada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un diagrama donde se hace el diagnóstico de acuerdo a la función renal. En caso de que el paciente sea normal, se hace la medición de eliminación urinaria del fósforo. Si la reabsorción tubular de fosfato está elevada, puede indicar que hay una disminución de la excreción renal y nos marcan las causas posibles. Si la reabsorción tubular de fosfato no está elevada, pues nos indica que es por una sobrecarga de fósforo, ya sea exógena o endógena. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, este va a depender de acuerdo a la gravedad
y la causa que lo origina. Se recomienda que se elimine el fósforo de la dieta y la administración de quelantes orales de fósforo como el hidróxido de aluminio y el carbonato de cálcico. Y en casos muy graves, pues ya una diálisis. Muchas gracias, compañeros. Faltó ver lo de la hipocalemia, ¿no? ¿O en qué se quedó ahí? El potasio no se abordó todo, ¿lo van a ver después? Yo creo que sí, doctora, para que ya mis compañeros descansen y ya descansemos un ratito porque estamos despiertos desde bien temprano. Caramba. No sé por qué se saldría la doctora Itzel Ruiz, pero sí tiene que puntualizar algunas cosas sobre cada uno de los elementos, los que yo les podría decir, porque bueno, no tengo ahorita todos los elementos. Eh, Todos son importantes y ya se fijaron que algunas comparten causas en el origen. Entonces tienen que volver a leer y volver a repasar, y por eso es que con mayor razón deben conocer los valores normales de estos electrolitos, porque finalmente es muy importante para el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Entonces son muy, muy necesarios para todas las funciones, para los potenciales de acción, sobre todo sodio, potasio, pero también interviene el calcio, el fósforo en otras condiciones. Y sean cuidadosos cuando leen sus diapositivas, porque en el caso de deficiencia de fósforo, dijiste miopía y es miopatía. O sea, hay una alteración en los músculos cuando el fósforo está disminuido por algunas diversas causas, sean cautelosos. Entonces, yo creo que hay que comunicarse con la doctora Itzel porque yo creo que sí es necesario que repasen con ella algunas puntualizaciones o si tienen varias dudas, le pregunten dirigidamente algunas cosas que hubieran sido difíciles. Yo les diría a grandes rasgos que las acidosis tubulares renales o algunos otros síndromes que mencionaron no son lo más frecuente. Lo más frecuente van a ser las pérdidas por diarrea, vómitos o por el uso de algunos fármacos, como ustedes mencionaron, como diuréticos, como furosemide, que pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, bueno, se ponen de acuerdo con la doctora Itzel para que puedan complementar algunos aspectos. ¿Entendido? Sí, gracias. Bueno, ándenles pues para volver a abordarlo. Gracias, doctora. Que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Igualmente, Gracias, hasta doctora, luego. hasta luego.